Hermanos, hemos querido, con la ayuda del Señor, continuar ahondando en el tema dado en las conferencias que hicimos anteriormente, las cuales se titularon La voz de Dios para la familia. En aquella ocasión estuvimos disertando acerca del varón como director de la adoración religiosa en su familia. Es el varón el encargado de estar pendiente de la adoración en cuanto a su familia, tanto en la casa, de reunir a su familia en un devocional, pero también en la iglesia, de brindarle los recursos para que su familia pueda adorar al Señor todo el día. Creo, hermanos, y espero que haya sido de gran edificación recordar nuestra responsabilidad a la hora de enseñar principios bíblicos en nuestros hogares. Procurar el acercamiento diario de nuestras familias a los medios de gracia y animar y supervisar la participación de los nuestros en las convocatorias de adoración semanales en el Día del Señor. Usted habrá notado que el Señor nos ha llevado como iglesia a orar mucho por nuestros hogares, tanto en las oraciones diarias que tenemos en la mañana, como también en los cultos de oración. En estos espacios hemos pedido que el Señor nos capacite para enseñar e implementar las Escrituras en nuestros hogares, y así la iglesia de Iberesuba se convierta en una iglesia donde las familias abunden en verdadera piedad. Creo que parte de la respuesta de nuestro Señor la tenemos al frente nuestro. Ahora no dejemos de orar por nosotros y por nuestros hogares, pero debemos actuar. No podemos solamente dedicarnos a orar y esperar que Dios baje y haga por nosotros lo que nosotros tenemos que hacer. En esta tarde he querido traer el tema de el hombre como juez de las cosas santas en su hogar. El hombre como juez de las cosas santas en su hogar. Desarrollaremos este tema entonces bajo 3 encabezados. El primero es que definiremos el rol de juez en la Biblia. Lo segundo que haremos es que veremos algunas razones por las que el hombre debe ser juez en su hogar. Lo tercero que veremos son algunas advertencias con respecto a ese rol de juez. Y culminaremos con algunas aplicaciones sobre este tema. Vayamos entonces, mis hermanos, sobre nuestro primer encabezado, y es definiendo el término de juez. La palabra hebrea para juez es shapat, que significa a la vez dominar, gobernar y juzgar. Dominar, gobernar y juzgar. Esa es la palabra hebrea. En el griego la palabra es krites, que significa derecho, audiencia judicial. Debemos decir, hermanos, que el juez en el Antiguo Testamento no ejerció siempre las mismas funciones en toda la historia de Israel, sino que éstas variaron dependiendo del rey que gobernaba. Debemos decir entonces que el juez era un hombre puesto por el Señor para juzgar dentro del pueblo casos particulares, como vamos a irlo viendo a través de este estudio. En ocasiones fueron establecidos jueces para los asuntos civiles y jueces para los asuntos religiosos, función que cumplían los sacerdotes. Y en ocasiones los sacerdotes ejercieron las dos funciones, de juzgar lo civil y lo religioso. Si nosotros miramos en el Antiguo Testamento, habían hombres que Dios puso para juzgar dentro del pueblo,
Y en ocasiones ese rol lo cumplían también los sacerdotes. Los sacerdotes tenían la labor de administrar las cosas religiosas, los sacrificios, pero en ocasiones también eran puestos por Dios para juzgar situaciones. Sin embargo, su función siempre estuvo enmarcada en ser conocedores de la ley, emitir veredictos y emitir castigos o absoluciones. Estos hombres deberían conocer la ley de Dios. Cuando hablamos de jueces, no estamos diciendo que ellos dictaminaban según su parecer, según los que ellos creían. No, según la ley de Dios, ellos deberían establecer un juicio. Entonces podemos decir que un juez era un magistrado para resolver cuestiones civiles, o un sacerdote que cumplía la función de dictaminar en las cosas santas, dar un dictamen. Veamos en la Escritura algunos ejemplos que nos den más luz acerca de este rol. Levítico capítulo 13, versículo 8. Levítico 13:8 dice: y si reconociéndolo el sacerdote ve que la erupción se ha extendido en la piel, lo declarará inmundo. Es lepra. Observe este ejemplo del sacerdote como juez. Él tenía la tarea de dictaminar los casos de lepra, examinando y observando las llagas. Él miraba la llaga, él examinaba y daba un dictamen. Ese era el rol de juez. Él tenía que examinar, por supuesto él conocía la ley, ¿cierto? Y bajo ese conocimiento, el que hacía, él examinaba el caso y dictaminaba una sentencia. Él decía si era o no era. Deuteronomio capítulo 16, versículo 18 dice: jueces y oficiales pondrás en todas tus ciudades que Jehová tu Dios te dará en tus tribus, los cuales juzgarán al pueblo con justo juicio. Si recordamos, el pueblo de Israel iba a entrar, ya no iba a tener su participación allí en el desierto, sino iba a entrar a estar en ciudades. Y note que Dios les dice, necesitan establecer jueces, oficiales y jueces para que juzguen casos particulares allí. Estos jueces tenían que conocer, por supuesto, la ley para dictaminar esto. El pueblo de Israel debería hacerse de jueces que administraran justicia. Ellos debían decidir controversias, deberían llegar a un acuerdo en los asuntos de discusión. Ellos debían indemnizar o hacer que se indemnizara a las víctimas y castigar a los malhechores. Deuteronomio capítulo 17, versículo 9 nos dice: y vendrás a los sacerdotes levitas y al juez que hubiere en aquellos días, y preguntarás, y ellos te enseñarán la sentencia del juicio. ¿A quienes tenían que ir el pueblo en momentos de pleitos, en momentos de discusión? Tenían que ir a los jueces, ¿cierto? En este caso a los sacerdotes levitas o a los jueces. Recuerden que en ocasiones los sacerdotes cumplían este rol de dictaminar una sentencia sobre un caso. Los jueces tenían la facultad de oír y decidir causas según la ley, tanto si el litigio era personal o era contra alguna ley del Señor. Deuteronomio capítulo 17, versículo 2 al 5 dice: cuando se hallare en medio de ti, en alguna de tus ciudades que Jehová tu Dios te da, hombre o mujer que haya hecho mal ante los ojos de Jehová tu Dios, traspasando su pacto, que hubiere ido y servido a dioses ajenos, y se hubieren inclinado a ellos,
ya sea al sol o a la luna, o a todo el ejército del cielo, lo cual yo he prohibido, y te fuere dado aviso, y después que oyeres y hubieres indagado bien, la cosa pareciere de verdad cierta, que tal abominación ha sido hecha en Israel, entonces, versículo 5, sacarás a tus puertas al hombre o a la mujer que hubiere hecho esta mala cosa, sea hombre o mujer, y los apedrearás, y así morirán. Hermanos, que los jueces tenían la labor de mirar un caso, compararlo con la ley y dictaminar una sentencia. Ellos tenían que examinar y decir, bueno, estos hombres, sea hombre o mujer, ofendieron al Señor y la ley dice cuál debe ser su castigo. Y ellos eran los encargados de hacer cumplir esa ley. Ellos eran los encargados de que la ley de Dios se cumpliera en ese pueblo. También cuando la afrenta era entre persona y persona, como lo dice Éxodo 21:22. Si algunos riñeren e hirieren a mujer embarazada, y ésta abortare, pero sin haber muerte, serán penados conforme a lo que les impusiera el marido de la mujer y juzgasen los jueces. Si había una situación entre persona y persona, un problema que se presentara, los jueces tenían que dictaminar que una sentencia, examinar el caso y dictaminar que se cumpliera, hermanos, la ley del Señor. Quiero entonces remarcar que la labor del juez se puede resumir en hacer cumplir la ley de Dios en casos particulares, y el código que ellos utilizaban no era otro que la ley de Dios. Ellos no podían dictaminar algo según sus pensamientos, porque el Señor les dice, ustedes juzgarán con justo juicio, conforme la ley dice, no conforme ustedes quieren. Ellos tenían la labor de hacer cumplir la ley. Y yo quiero que usted tenga muy presente esto que le estoy diciendo, varón. Un juez es aquel que hace cumplir la ley de Dios. Dictamina un caso, examina un caso, dictamina una sentencia y da la solución. Eso es un juez. En los pasajes que leímos podemos notar que en los casos específicos donde hubiera una pregunta sobre la aplicación e implementación de la ley de Dios, el juez era la autoridad. En el caso del sacerdote que ejercía este rol, él no solo se limitaba a instruir en la ley al pueblo, sino también a decidir cómo se aplicaba la ley en casos específicos, y tenía la labor de hacer cumplir la sentencia de la ley de Dios. Ahora, hermanos, cuando pensamos en el hombre como cabeza de hogar, podemos notar que en ocasiones él debe actuar como un juez en su casa. No solo instruir a su pequeño redil, sino que deberá en algunos casos determinar, examinar, decidir, sancionar, castigar y llegar a acuerdos. No solamente instruir. Así que si usted escuchó, hermano, la predicación donde dijimos que usted es el responsable de reunir a su familia, de hacerle un devocional, y usted dice, chulo, lo cumplo. Estoy siendo cabeza de mi hogar. Déjame decirle en esta tarde, hermano, que no es suficiente con esto. No es suficiente con instruir a nuestros hijos con nuestras voces. No es suficiente con reunirnos en un devocional familiar. Es necesario hacerlo y somos responsables de ello. Pero necesitamos que nuestros hogares vivan y cumplan la ley de Dios. Y para esto, mis hermanos, debemos tomar el papel de jueces. Es necesario hacerlo. La Escritura nos da dos textos acerca de la necesidad
que tenemos como padres y como esposos de ser jueces en nuestros hogares. Primera de Pedro capítulo 3 versículo 6 nos dice: así obedeció Sara a Abraham, llamándole Señor. Y ustedes han llegado a ser hijas de ella, si hacen el bien y no tienen miedo de nada que pueda aterrorizarlas. Versículo 7. Ustedes, maridos, igualmente convivan de manera comprensiva con sus mujeres como con un vaso más frágil, puesto que es mujer, dándole honor por ser heredera como ustedes de la gracia de la vida, para que sus oraciones no sean estorbadas. Si usted mira este texto, o estos textos que acabamos de leer, nos muestran con claridad la relación de los esposos con las esposas. Nos da la idea de que las esposas deben obedecer a sus esposos en asuntos prácticos. El versículo 6 dice: Sara obedecía a Abraham. Y debemos decir, si Sara obedecía a Abraham, esto implica que él le decía qué debía hacer o qué no debería hacer. Imagínese a Abraham diciéndole a su esposa: hey, amor mío, eso no debes hacer. Oye, hey, amor mío, no debes estar en esto. Esposa, no debes escuchar esto. Esposa, no debes comportarte de esta manera. Y eso hace un juez. Dictamina, hermanos, con casos particulares. Dice, Sara obedecía a Abraham llamándole su Señor. Ella sabía que había una cabeza que le debería decir por dónde ir y por dónde no ir. Mira lo importante, hermanos, que nosotros, o la responsabilidad tan importante que nosotros como varones tenemos. Estamos guiando a una hija de Dios. Debemos tratarla como vaso más frágil. Pero ¿cómo debemos tratarla? Enseñándole por dónde ir y por dónde no ir. Y para eso usted y yo tendremos que ejercer el rol de jueces. Respecto a los hijos, un texto muy conocido por nosotros y que citamos tanto, Efesios capítulo 6, versículo 4. Vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Dijimos anteriormente que criar en disciplina y amonestación del Señor es similar a decir: debemos entrenar, debemos instruir, debemos advertir, debemos dar corrección. Todas estas palabras, hermanos, indican mucho más que una simple instrucción verbal. Esto va mucho más de decirle: el Señor dice que no hagas esto. El trabajo del padre no puede limitarse a enseñar las escrituras en espacios concretos, sino que debe aplicarlas a casos y momentos específicos. Por ejemplo, un padre puede enseñar en su devocional lo siguiente. Proverbios capítulo 4, versículo 14 y 15. No entres por la vereda de los impíos, ni vayas por el camino de los malos. Déjala, no pases por ella, apártate de ella, pasa. Si usted nota, hermanos, la palabra del Señor dice que nosotros no debemos juntarnos con los malos. Debemos cuidar con quién nos juntamos. Allí se nos enseña que no debemos tener comunión con los malvados, que no es seguro pasar cerca de ellos porque seremos tentados a dar pasos hacia la dirección en que ellos van. De igual manera, entonces, el padre ora a Dios pidiendo que sus hijos no sean metidos en tentación y que se alejen del camino del impío. Pero escúcheme bien, padre. Su tarea allí no termina. Existe un momento en el que el padre debe actuar como juez y dar una sentencia tal como la siguiente: hijo, no debes tener a este joven como amigo.
no debes juntarte con él. Él no te conviene y de ahora en adelante no te quiero ver cerca a él. Note, hermanos, le podemos enseñar a nuestros hijos proverbios, le podemos enseñar a nuestros hijos la palabra de Dios, pero si no estamos allí en los casos específicos y particulares para enseñarles y para hacerlos andar en la palabra de Dios, hermano, no es suficiente. Y qué bueno es que oremos, y qué bueno es que le pidamos al Señor que nos dé capacidad para tener hijos piadosos. Pero mientras solamente oremos, hermanos, esto no va a pasar. Necesitamos, en casos particulares, ejercer el rol de jueces. En casa, los cabezas de hogar, no podemos actuar como simples espectadores. No podemos instruir de forma oral y desaparecer de la cotidianidad en nuestras casas y luego reaccionar cuando ya no podemos hacer nada para remediar cada caso. Qué terrible, hermanos, es que todos estos males crezcan frente a nuestros ojos y nosotros lo ignoremos. Qué terrible es que nosotros seamos mariscales de campo ausentes y que cuando pasen las cosas queramos de entrar al campo cuando ya no tenemos nada que hacer con ellos. Cuando tenemos la oportunidad en casa de instruirlos, pero de hacerlos andar en los caminos de Dios. Y nosotros tenemos la responsabilidad de hacerlos. No es solamente enseñarles. Debemos cumplir la palabra de Dios mediante amonestaciones verbales, mediante castigos oportunos. Esto es muy similar al papel de un juez. Si usted nota, hermanos, el juez debería hacer cumplir la ley. ¿Para qué, hermanos? Para que el pueblo aprendiera y temiera y se apartara del pecado. Usted debe hacer cumplir la ley de Dios en su casa. Usted está llamado a hacerlo. Así que hasta aquí, mis hermanos, le he mostrado o le he dado la definición de lo que es un juez. Es decir, que un juez no es solo un erudito en derecho, sino una persona que tiene poder y autoridad de examinar un asunto y dictaminar un juicio, además de hacer cumplir una sentencia o un reglamento. También le mostré que en ocasiones el cabeza de hogar debe actuar como juez con su esposa y sus hijos. Por otra parte, quiero mostrarle, hermanos, algunas razones por las que un padre no debe descuidar este asunto de ser juez en su casa. Esto me lleva entonces a mi segundo encabezado. Razones por las que un padre debe actuar como juez en su hogar. Levítico capítulo 22, verso 31 nos dice: guardad, pues, mis mandamientos y cumplidlos, yo, Jehová. Los mandatos de Jehová, hermanos, no solo son para oírlos, sino para guardarlos y para cumplirlos. Así que, hermanos, la primera razón por la que nosotros como varones, como cabezas de hogar, debemos ejercer el rol de jueces es porque Dios nos ha llamado a practicar las Escrituras y no solamente a escucharlas. La palabra de Dios dice que debemos ser hacedores de la palabra y no tan solo oidores. Salmo 119, versículo 33 y 34. Mire la oración del salmista. Enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos. Enséñamelo. Háblame cuáles son tus estatutos. Dime qué es lo que tú quieres o qué es lo que a ti te agrada y lo que te desagrada. Y lo guardaré hasta el fin.
Dame entendimiento y guardaré tu ley y la cumpliré de todo corazón. Hermanos, el salmista no solamente estaba pensando en Señor, enséñame tu ley. El salmista le pedía al Señor, enséñamela, pero ayúdame a cumplirla. Ayúdame a andar en tu palabra. El rey de Israel dice, enséñame y guardaré. Dame entendimiento y la cumpliré. Él sabía que no es necesario solo buscar entender las Escrituras, sino que es requerido que el Hijo de Dios guarde y cumpla la palabra de Dios. Esto lo sabe el padre en el hogar y esto busca para su familia. No solo llevarlos a entender, sino a vivir, a practicar la palabra de Dios. La marca, hermano, de un hogar cristiano no es simplemente que el evangelio sea predicado en este, sino que el evangelio se viva allí en medio de su hogar. Esa es la marca de un hogar cristiano. Esa es la marca de una familia cristiana. Que no solamente se predique la palabra allí, sino que se viva. El trabajo de un padre es asegurarse de que eso suceda. Comparto la idea de que es en este punto donde los hogares fallan con más regularidad. ¿En cuánto fallamos en esto? Predicamos la palabra del Señor, reunimos a nuestras familias a un devocional, venimos a la iglesia a adorar al Señor. Pero hermanos, desaprovechamos cada oportunidad que tenemos en casa para aplicar la palabra de Dios. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Estamos siendo oidores olvidadizos. Y cuando escuchamos ese texto, pensamos en aquellos que vienen y se duermen en la iglesia, o pensamos simplemente en aquellos que no se han rendido a los pies de Cristo. Hermanos, debemos reconocer que todos fallamos en esto. Escuchamos la palabra de Dios, la enseñamos, pero que la práctica, a menos de que la palabra de Dios sea viva en las familias, no habrá hogares piadosos ni ejemplares. Existe un llamado específico de Dios a los padres en Deuteronomio capítulo 32, versículo 46 y 47. Y les dijo, aplicad vuestro corazón a todas las palabras que yo os testifico hoy, para que las mandéis a vuestros hijos, a fin de que cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Porque no es cosa vana, escúcheme bien lo que dice el Señor, porque no es cosa vana, es vuestra vida, y por medio de esta ley haréis prolongar vuestros días sobre la tierra a donde vais, pasando el Jordán para tomar posesión de ella. En este texto Dios hace un llamado por medio de Moisés. Es un llamado doble. Primero, a que los padres guarden con toda diligencia las palabras que Él ha testificado. Y segundo, que la transmitan con fidelidad a sus hijos para que ellos las cumplan. Si usted notó, el texto dice que para que las transmitan, para que se las manden a vuestros hijos a fin de que ellos cuiden de cumplirlas. No es solamente, hermanos, que las enseñemos, sino que debemos hacer todo nuestro esfuerzo como jueces para que esa palabra se viva y se cumpla en nuestros hogares. Hermanos, el argumento que el Señor les da o le da al pueblo para cumplir todas las palabras de la ley era que si las cumplían, ellos podrían preservar su vida. Sus hijos alargarían sus días en esta tierra. Esta mañana decíamos que es más importante la vida espiritual o la vida física. Les enseñamos a nuestros hijos, honra a tu padre y a tu madre para que se alarguen sus días en esta tierra. Ay, hermanos, qué bueno es que nuestros hijos vivan muchos años acá. Pero lo más importante, hermanos, es que nuestros hijos
vayan a la eternidad con Cristo. Si no, no hicimos absolutamente nada. Quisimos enseñarles un devocional, enseñarles del Señor. Solamente los que realmente vivan la palabra de Dios, no solamente los que la escuchen, ellos son llamados los discípulos de Cristo. Y escúcheme bien, Padre, solamente los discípulos de Cristo serán salvos. Eso no le dice mucho a usted. Los discípulos de Cristo andan en la palabra. Juan 8:32. Dijo entonces, ¿quién dijo esto? Jesús a los judíos que habían creído en él. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Quiénes son entonces los discípulos del Señor? ¿Los que escuchan la palabra? ¿Los que vienen a la iglesia simplemente? No, mis hermanos. Los que guardan, los que andan, los que viven la palabra de Dios. Son ellos. ¿Queremos hijos que honren al Señor? Hermanos, ellos tienen que vivir la palabra. Si ellos no la viven, simplemente oirán y tendrán muy cerca la salvación, pero no la tendrán. Qué terrible es eso, hermanos. Que nosotros simplemente nos limitemos y pensemos que un devocional es suficiente. La familia necesita instrucción para poner en práctica los temas de la Escritura sobre la autoridad, la obediencia, la resolución de conflictos y los roles distintivos de hombres y mujeres. Nuestros hijos necesitan de una manera práctica comenzar a distinguir los roles de hombre y mujer. Hermanos, y eso solamente podremos enseñarlos aplicando la palabra en casos particulares. No hay otra forma. Así que la vida diaria ofrece una variedad de oportunidades para conectar la Escritura con la cotidianidad. El padre pierde muchas de estas oportunidades sumergiéndose en sus propios asuntos y limitándose, en el mejor de los casos, a un tiempo corto de devocional. Eso es suficiente. Ya le he dicho, él verá. Él ya ha escuchado desde pequeñito lo que es el Evangelio. No, mis hermanos, no es suficiente con eso. De cómo el Padre responde a cada circunstancia y del cómo afrenta las crisis diarias, hace real su teología. Dependiendo cómo usted viva su vida en el hogar, dependiendo cómo usted practique la palabra de Dios, hace real su teología. No es con sus palabras simplemente. Es con una vida de piedad real. Una segunda razón, hermanos, por la cual el padre debe buscar o debe usar el rol de juez en su hogar, es que él debe buscar un ambiente de santidad y justicia en su hogar. Nosotros estamos llamados a promover la santidad en nuestros hogares. Habíamos hablado que la autoridad suprema en los asuntos espirituales caía en el antiguo pacto sobre los hombros del sumo sacerdote, quien era el responsable de la adoración en el pueblo, pero también el sacerdote era el responsable de buscar un clima de santidad y justicia dentro del pueblo. Aquellos que han tenido la oportunidad de estudiar la vestimenta del sumo sacerdote, deben notar que el sacerdote se ponía una especie de corona. ¿Es extraño este tema para ustedes? Él se ponía una especie de corona o un turbante que era de oro llamado mitra. Esta llevaba una inscripción que decía:
santidad a Jehová. ¿Qué promovía el sumo sacerdote en el pueblo? Santidad a Jehová. O en hebreo literal, apartado como santo para el Señor. Eso era lo que tenía marcado el sumo sacerdote allí. Esa era la consigna de los jueces. Santidad a Jehová. Santidad en el pueblo de Dios. Su meta era mantener en Israel la santidad al Señor. Levítico 19, 1 y 2. Habló Jehová a Moisés diciendo: habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles: santos seréis, porque santo soy yo Jehová vuestro Dios. ¿Qué era lo que debería proclamar el sacerdote en el pueblo? ¿Qué era lo que debería impulsar el sacerdote en el pueblo de Israel? La santidad a Jehová. ¿Por qué el Señor pone estos jueces a juzgar casos particulares? Para que hubiera santidad en el pueblo. Para que si alguien tenía una discusión, hubiera una solución. Dios mismo la había dado. Pero todo esto era ¿para qué? Para promover la santidad en el pueblo de Dios. El padre, como cabeza del hogar, también tiene muy claro que Dios demanda santidad. No solamente de él, sino de los suyos. Primera de Pedro. Hermanos, no escribí el capítulo, pero dice algo así como: porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Conducíos en temor, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Dios demanda santidad. Dios demanda de los padres que busquemos la santidad en nuestros hogares. Además, Él desea santidad no solo para su propia alma, sino para su esposa y sus hijos. Y no será pasivo, escúcheme bien. El Padre no será pasivo en esta procura. Él hace suya las palabras de David en el Salmo 101, versículo 6 al 8. Salmo 101, 6 al 8 dice: mis ojos pondré en los fieles de la tierra, para que estén conmigo. El que ande en el camino de la perfección, éste me servirá. No habitará dentro de mi casa el que hace fraude. El que habla mentiras no se afirmará delante de mis ojos. De mañana destruiré a todos los impíos de la tierra, para exterminar de la ciudad de Jehová a todos los que hagan iniquidad. Si usted mira, hermanos, el afán de David era limpiar el reino y rodearse de hombres honrados. Él no dijo: yo me voy a rodear de los hombres más fuertes para pelear. No. Él quería rodearse de aquellos hombres que hablaran verdad, de aquellos hombres que fueran santos. Su prioridad no fue la fuerza o la inteligencia, sino la rectitud, para que se mantuviera el honor de Dios y la moralidad del pueblo. Así, hermanos, el padre se convertirá en el peor enemigo del pecado de su casa y buscará erradicarlo para mantener una atmósfera de santidad. No puede ser pasivo. Proverbios 20:26 dice: el rey sabio avienta a los impíos y sobre ellos hace rodar la rueda. Este texto hace referencia al juicio que realiza un rey en su comarca. Déjeme citar lo que dice el comentario de los Proverbios, el libro de
de los Proverbios, de comentario de los Proverbios, acerca de este texto y dice: así eran el rey David y su hijo Salomón, y por encima de todos los reyes, el rey que se sienta sobre el trono de David para siempre, que desmenuza a los impíos como vaso del alfarero. Los impíos de la nación son como la paja entre el trigo, y en aquellos tiempos antiguos el labrador pasaba la rueda de trillar sobre el grano para separarlo de la paja. Del mismo modo, el rey, escúcheme bien, del mismo modo el rey que no se pasa el día apoltronado en su palacio para satisfacer su orgullo y su capricho, sino que se sienta en el trono de juicio, trata con los impíos de la nación, los quebranta y los dispersa, para que no sean una molestia para la sociedad, ni una plaga infecciosa para el país, y para que no inciten a Dios a descargar su ira sobre todo el estado. Aquel hombre que toma su rol de juez, que no es liviano con el pecado, hermanos, y se sienta en el trono y cumple su rol, hermanos, es aquel que va en contra de todo lo que quiera venir a dañar su hogar. Todo aquello que quiera venir a contaminar a su esposa y sus hijos, él lo contrarresta. Él no es pasivo. De la misma manera, el padre, como gobernador de su casa, debe hacer juicio, debe lidiar contra cualquier pecado que quiera perturbar la santidad que él está tratando de construir. Él lo hace así, por el deseo de agradar a Dios, cumpliendo lo que él le ha encomendado, y porque desea alejar a los suyos de los juicios que vienen por la desobediencia y la iniquidad. El Señor destruirá al impío. Aquel que no se arrepienta, aquel que persevere en sus pecados, el juicio de Dios caerá sobre él. Y esto debe hacer temblar nuestras almas. Así que llevando, hermanos, esto que he dicho a los asuntos más prácticos, el padre debe hacer juicios sobre lo siguiente. El padre debe hacer juicios sobre los programas de televisión que se ven en su casa. Los padres deben hacer juicio sobre el tipo de películas y música que se escucha en su casa. Sobre el internet, sobre el uso del celular, sobre los libros que se leen. Se debe vigilar de cerca todo lo que nuestros hijos escuchan y ven. Sí, hermanos, así es. En esta era digital nuestros hijos están a un clic de grandes aberraciones y maldades. Ya ni siquiera les es necesario salir de casa ni tener malas amistades. ¿Sabía eso? Ya no necesitan de estar en la calle todo el día. Están a un clic de las perversidades más grandes que nosotros no nos imaginamos. Prenda su celular, hermano. Ábralo en Facebook y usted mirará la cantidad de pornografía que le sale. Usted dice, yo no lo he buscado. El internet le brinda eso. Ay, hermano, es que yo le doy el celular a mi hijo para el himnario. Pues déselo aquí en la iglesia. ¿Por qué allá en la casa, donde se la pasa 6 días con él? Debemos nosotros estar pendientes de eso. Y como padres debemos contrarrestar todo lo que venga en contra de la santidad de nuestro hogar. Recuerda, hermanos, no debemos emitir juicios cuando ya sea demasiado tarde. Es ahora, es ya. Tenemos miles de oportunidades para hacerlo. A diario se nos presentan. Así que hagámoslo. Otro asunto en el que el padre debe prestar particular atención y administrar justicia es en las relaciones entre los hermanos. Un hijo mayor no debería provocar a sus hermanos menores, ni crearles ningún maltrato. Ni los hermanos menores deberían ser instigadores ni murmuradores.
En cuantos hogares las relaciones entre hermanos han engendrado discordias tales que al crecer ellos se aborrecen. En una casa donde el padre cumple su labor como juez, estas cosas no van a ocurrir. Cuando se presentan estas situaciones entre los hermanos, el padre debe analizar y resolver quién tiene la razón y quién está equivocado. El padre da el castigo al hijo que peca y le enseña a actuar adecuadamente. Piensen lo siguiente, hermano. Cuando se presenta una pelea con nuestros hijos, están peleando, se está allí haciendo sus labores y se presenta una pelea. ¿Cómo la solucionamos? ¿Cuál es lo normal en nosotros? Bueno, le voy a decir cómo. Le voy a decir cómo yo lo he solucionado hasta el día de hoy de esta predicación. Lo he solucionado muchas veces y creo que usted también. Usted llega, escucha a sus hijos pelear, se están jalando el pelo y usted se para en medio de ellos y dice: se me callan los dos ya. O cogemos la vara, les infligimos dolor a los dos y terminamos nuestra mayor actuación diciendo: esto es para que aprenda. Ay, mi hermano, ¿qué aprendió ahí? Yo le voy a decir qué aprendió ahí. Que la justicia, escúcheme bien, que la justicia es una falacia, que no vale la pena portarse bien, ya que el bien y el mal reciben las mismas recompensas. Que los problemas se solucionan a los gritos y otras muchas más malas lecciones. Piense usted las veces que esos hijos han escuchado a su padre hablar de que Dios es un Dios justo, que da el pago correspondiente a cada uno, que un día juzgará al mundo con rectitud. Hermanos, todas estas enseñanzas se difuminan cuando el Padre actúa contra ellas. Todo esto se desbarata. Todo esto lo dejamos en el piso cuando nos reunimos en un devocional y les decimos: Dios es justo, pero no hacemos justicia. El texto dice: no provoquéis a ira a vuestros hijos. Y provocamos a ira a nuestros hijos cuando no hacemos justicia. Cuando cogemos y lo reprendemos. ¿Qué aprendió él? Hermanos, debemos dictaminar juicios. Debemos decir quién tiene la razón y quién no. Debemos examinar el caso y decir: hijo, tú pecaste contra tu hermano. Debes saberlo. Pídele perdón a tu hermano. Y tiene que perdonar a su hermano. Mire las oportunidades tan maravillosas que como padres tenemos en casos particulares de poner en práctica la palabra. Y perdemos eso. ¿Por qué? Porque decimos: yo soy aquí el papá y se hace lo que yo digo. Eso es para que aprendan. Hermanos, debemos aprender a ser jueces en esos casos. No alejemos a nuestros hijos de Dios. No les enseñemos con nuestros labios y borremos todo con nuestra práctica. No lo hagamos. Nosotros amamos a nuestros hijos. Sí. Si los amamos, estamos pendientes de sus almas. Enséñele la palabra, pero practíquela. Un padre que conoce bien a su familia y puede hacer juicio justo conoce cuando el comportamiento de sus hijos o de su esposa es superficial. La obediencia debe ir acompañada de un lenguaje no verbal adecuado. Una mirada dulce y complaciente son la compañía adecuada de la obediencia verdadera. Usted no puede permitir como padre que sus hijos refunfuñen una orden. Usted no puede permitir como padre que sus hijos hagan este gesto y se vayan. No, hermanos. Pero usted no puede permitir como esposo que la obediencia de su esposa sea superficial.
Usted tiene que conocer si su esposa está obedeciendo porque tiene temor de usted pero no de Dios, o porque realmente ha entendido el principio. Hermano, somos jueces de nuestros hogares. ¿Cómo le vamos a enseñar a nuestras esposas a agradar a Dios si no estamos pendientes de estos asuntos? Si solamente les enseñamos con nuestras palabras, pero no las llevamos a que vivan y practiquen la palabra. Lo mismo con nuestros hijos. Un esposo comprende cuando su esposa está inconforme en algún asunto y debe procurar llevarla a obedecer la palabra de Dios, aun si ella está actuando pecaminosamente con sus hijos o en el trato con algún hermano dentro de la iglesia. Él debe y está llamado a estar pendiente de cómo se comporta su esposa. Nota los casos prácticos en los cuales debemos ejercer nuestro liderazgo. También debe enseñar a sus hijos a tratar a sus padres con respeto y sumisión, incluyendo las palabras sí señor y sí señora. Su hijo tiene que decirle sí señor y sí señora. Eso hace parte del temor que ellos deben tener hacia el Señor. No le haga mal a su hijo permitiéndole que lo trate a usted como quiera. Así lo hará con Dios. Un tono adecuado para dirigirse a ellos. Él no debería permitir por ningún motivo que sus hijos le obedezcan solo a él, o obedezcan en su presencia, pero que en su ausencia su esposa sea maltratada o sus reglas incumplidas. Un padre nunca debería permitir eso. Es que yo me siento orgulloso porque es que mis hijos cuando me ven a mí me respetan. Pero a la mamá no permita eso, hermano. No lo haga. Corríjalo. Infrinja el castigo que necesita. Pero enséñale a su hijo el respeto de su esposa. Es una hija de Dios. En estos asuntos prácticos, el padre actúa como juez, examinando cada caso, analizando y dando sentencias y sanciones. Así lo debe hacer el padre. Lo tercero es las advertencias para el padre como juez. Advierta que su rol como juez muchas veces requerirá consejo. El padre tiene autoridad en su casa y cuando lleva a cabo el papel de juez suele enorgullecerse y cerrar la puerta a la ayuda y el consejo. Algunos de los casos que llegan al padre serán sencillos y fáciles de solucionar. Usted como padre no pedirá consejo. Hermano, ¿qué hago? Mi hijo me gritó. No, hermano, usted sabe qué hacer. Son casos, digámoslo, sencillos. Pero otros requerirán más tiempo. Escúcheme bien, papá. Otros requerirán más tiempo para examinar y pedir dirección a Dios. El conocimiento y sabiduría no los posee el padre por completo. Él debe pedir a un consejo de otros. Quizás en la primera ayuda a la mano que tenga su esposa. Uy, mi esposa ya es mujer. Es una hija de Dios, es sabia. Quizás le pueda dar un consejo a usted. No se cierre a eso. No lo haga. No le estoy diciendo que haga lo que su esposa le diga que haga. Le estoy diciendo que podemos pedir consejo de una mujer sabia, de una mujer que está más tiempo con nuestros hijos que nosotros como hombres. Es una mujer que conoce un poquito más de ellos que nosotros. Quizás pueda darnos un consejo. Además, hermanos, están los pastores o hermanos mayores en la iglesia local. Serán una buena fuente de consejo. El Señor nos ha dado la oportunidad de tener 2 pastores que han criado hijos en el Señor. ¿Le parece poquito eso, hermano?
No puede pedir consejo a estos hombres. No puede decirle, pastor, ¿qué hago? Simplemente hacemos y decimos, como yo soy el juez, como yo soy el responsable, dictamino. Hermano, tiene que entender que hay casos que necesitan más análisis, más consejo, porque lo que podemos hacer es que aunque actuemos, aunque seamos los jueces, podemos cometer muchos errores por no pedir consejo. Se necesita ser humilde y sabio a la hora de ser juez. Proverbios 15:22 dice, los pensamientos son frustrados donde no hay consejo, mas en la multitud de consejeros se afirman. No se cierre, hermano, pida consejo. Hay hermanos en la iglesia, también pueden ayudar en eso. Así que no se cierre, hermanos. Segunda advertencia, hermanos. Advierta que el juez se ve tentado a ser severo y cruel. Cuando un hombre se percibe como la persona llamada por Dios para hacer que en su hogar se cumpla la palabra de Dios, puede volverse en jueces implacables. Puede colocar castigos o infringir castigos muy duros. Él debe infringir, o el padre debe infligir castigos apropiados. El padre ha de alejarse de la severidad y ha de alejarse de la laxitud. Quiere decir, ni crueles ni débiles. El hombre en el hogar, el padre, debe infringir castigos apropiados. No debe ser severo, debe ser sensible también, pero tampoco debe ser que hagan lo que quieran. No. Recuerde que los padres están llamados a no provocar a ira a sus hijos, y una forma usual en la que los padres provocan a ira a sus hijos es esa: infringir castigos despiadados y pasar por alto sus pecados sin castigo alguno. Nos pueden odiar porque somos implacables, porque hacemos o ponemos castigos que Dios ni siquiera pondría, o simplemente los dejamos vivir como ellos quieren. Así que debemos cuidarnos de ser estos jueces. Debemos promover la justicia y la rectitud. En esto el Padre imitará al Dios justo, quien no es tirano sino misericordioso, aunque se mantiene en contra de toda violación de la santidad y deja ver en todo sentido que Él es santo. El Padre se cuidará de favoritismos, de permitir que el amor especial por algún hijo le nuble el justo juicio. El padre de familia debe recordar que por encima de su autoridad está la autoridad de Cristo y que él actúa regido por la autoridad delegada por Dios. El cabeza de hogar debe cuidar de administrar justicia en las cosas santas de su hogar, buscando su propia satisfacción. Nunca debe olvidarse que su trabajo es buscar la gloria de Dios. Salmo 82, 1 y 2 dice: Dios ocupa su lugar en su congregación. Él, escúcheme, Padre, lo que dice el texto, Él juzgará en medio de los jueces. Nosotros somos jueces, pero Él juzgará a cada uno de sus jueces. Debemos imitar al Señor. Versículo 2: ¿hasta cuándo juzgarán ustedes injustamente y favorecerán a los impíos? Este texto es una advertencia para los magistrados y jueces de la tierra, pues Dios está con ellos en los juicios. Los buenos jueces están bajo la dirección. Los buenos jueces están bajo la dirección de Dios para que hagan el bien que Él desea, y para eso los ha confirmado. Hermanos, ser jueces es un privilegio. Permítame terminar brevemente con esto. Yo no le aseguré que íbamos a salir de día, así que no me mire así. Padre, quiero hablarte a ti directamente. No
podemos escondernos. Mis amados hermanos varones, escúchenme bien. El hombre, cabeza de hogar, tiende a ser egoísta y evitar lidiar con los asuntos hogareños, escondiéndose aún en aquello legítimo, a lo que ha sido llamado, como son su trabajo o tiempos de descanso. Pero un juez tiene que juzgar, y cuando usted llegue a su casa al anochecer, tendrá una carga de problemas por resolver. No puede usted ser una autoridad ausente. Hermano, le reitero, es su responsabilidad dar aplicación práctica e implementación a los principios de las Sagradas Escrituras en su hogar. Usted no puede delegar esta responsabilidad a su esposa, aunque, como le dije, puede escuchar sus consejos. Ser juez en nuestros hogares no es la responsabilidad de nadie más, sino suya y mía. Somos responsables delante de Dios. Ser jueces en nuestros hogares depende solamente de nosotros. Si esperamos que las decisiones morales y éticas que tomamos promueven verdaderamente la piedad y la santidad, deben venir con el peso pleno y decisivo de nuestro liderazgo moral. Así como las devociones están a su cargo, las oraciones, el estudio de la Escritura, también lo está llevar a la práctica los principios del Evangelio en los asuntos cotidianos. No se escude, hermano, diciendo estoy cansado, mire a ver qué hace con esos hijos. No lo haga, hermano. Cuando usted entre por la puerta de su casa cansado, exhausto del trabajo, entienda que su trabajo no ha acabado. Usted tiene que lidiar con esos problemas y esa lista de problemas que su esposa le tiene que contar. Y usted tendrá la obligación de examinar, de mirar cada caso y dictar una sentencia. Tenemos el derecho de ser jueces, pero también el deber. Este trabajo al que le estoy impulsando a hacer hoy en el Señor, sé que no es fácil. El mundo en el que vivimos rechaza completamente esa posición de juzgar lo bueno y lo malo en todos los ámbitos, sobre todo en el familiar. Se nos dice hoy que a los hijos hay que aceptarlos tal y como son, no interferir con su desarrollo. Las esposas son impulsadas constantemente a desarrollar sus vidas en independencia y autonomía. Por tanto, del mundo no debemos esperar el apoyo y la motivación para hacer el trabajo de un juez en la casa. Pero Dios, mis hermanos, es quien les ha concedido a ustedes y a mí la autoridad moral para tomar la decisión final en lo que está bien o mal en el hogar. Sin embargo, hallamos que no es una tarea fácil en la práctica. No es fácil juzgar en medio de riñas entre hermanos, enojos, mentiras, e incluso cuando, aunque hagamos bien a alguien, el otro estará inconforme. Pero el derecho y el deber de hacerlo ha sido determinado por Dios mismo. Es habitual que el hombre se enfrente con diversos problemas a la hora de juzgar los asuntos morales y santos de su casa. La falta de sabiduría en ocasiones serán estrictos en asuntos que no merecían la pena o amplios en lo que sí vale la pena. Algunas veces fracasarán o harán fracasar a otros por sus decisiones. Provocarán en ocasiones a ira a sus hijos y estimularán inconformidad en sus esposas. Atraerán sobre sí críticas de familiares. Ese hermano sí que es duro en su hogar. Pero el varón cabeza de familia hará lo que es correcto y debe enfrentar esos problemas. Usted ha sido llamado a ser juez. No tema, porque el que lo ha llamado es Dios mismo. No sea amedrente, no tenga temor. El Señor estará con nosotros en esta labor. Él dará sabiduría y bendecirá las decisiones tomadas en el Señor. Escuchemos la opinión de nuestras esposas. Busquemos consejo de nuestros pastores. Hagamos un esfuerzo en búsqueda personal del Señor, en oración, en lectura de su palabra. Nuestro trabajo no es fácil, por eso requiere mucha ayuda.
Creemos una atmósfera de santidad y piedad en nuestros hogares. Y seguramente, como dice San Waldron, Dios anulará nuestros errores marginales, honrará nuestros débiles esfuerzos y aumentará nuestro pequeño abastecimiento de sabiduría y valentía. Si Dios llama a hombres a ser jueces de sus hogares, como de hecho lo hace, entonces escúcheme bien, mi hermano, Él estará con nosotros para cumplir este deber. Dios lo hará. No temamos, hagámoslos, porque debemos amar el alma de nuestras familias. Oremos.